que recordarán que ya estamos en Juan 15, que fue el final de Juan 15, y vimos un estudio que se llamó Odiado por el mundo. Ujú. Y es muy fuerte porque vemos que sí, el cristianismo siempre ha tenido oposición, siempre. Y vimos cómo los líderes religiosos se habían ido contra Pedro y contra Juan después de que habían hecho un milagro y que había mucha gente, y pues Pedro aprovechó para hablar de Jesús, y cómo se fueron contra ellos. Y vimos también cómo, bueno, el primer mártir cristiano, que es Esteban, cómo también muere apedreado, ¿verdad? Porque, pues por hablar de Cristo. Vimos también cómo, bueno, el primer apóstol que también es martirizado es Jacobo. Y cómo le fue también a Pablo, ¿no? Y a todos, porque siempre ha habido ese rechazo. ¿Y por qué ese rechazo? Pues porque adoran a un solo Dios, ¿sí? Y no al César. Porque buscan el reino de Dios, porque también predicaban la igualdad entre los hombres, o sea, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y mujer, o sea, todos somos iguales, todos unos en Cristo. Ujú. Y también porque pues los cristianos se separaban del mundo, ya rechazaban a los ídolos, lo que también les causaba una pérdida económica. Incluso vimos que los culpan del incendio de Roma. Ujú. Porque por ser el discípulo de Cristo, pues siempre traería y traerá un costo. Ujú. Y Jesús se los había dicho a los discípulos esa noche, y les dijo que había 3 razones para que tuvieran ese odio. Ujú. En primera, pues porque no eran ya parte del mundo, de su sistema de filosofía del mundo, ¿sí? Porque su vida, de alguna manera, condenaba el mal proceder del mundo, de las otras personas. Entonces vemos que, pues Jesús nos apartó del mundo, así como a nosotros nos ha escogido también, ¿sí? Y vimos que somos salvos por fe, no por ningún esfuerzo humano. Y también vimos que al haber ese odio también a los creyentes, es porque el mundo odia a Cristo, ¿sí? Y ese odio lo vemos por todo el Evangelio. Aunque vimos también que había una pequeña parte, perdón, que sí aceptaba la palabra. Pero bueno, ese odio por no conocer a Dios, por no reconocer quién es Jesús. ¿Sí? Y a la vez, al no reconocerlo, pues existe ese odio hacia el Padre. Y todos esos que lo rechazaban, pues eran responsables de su pecado ante la obvia revelación de Jesús. Ujú. Y esto, pues también les traería hasta el pecado imperdonable, que es negarse a reconocer el poder de Dios en Cristo. Ujú. Porque recuerdan que incluso le atribuían los milagros que hacía Jesús a Satanás, y decían, hace las cosas por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿sí? Y ese odio también, pues lo único que hacía era exponer su pecado, ¿sí? Y confrontarlos con la realidad de quién es Jesús. Ujú. Entonces, bueno, ahora veremos ya el capítulo 15 y los siguientes versículos. Veremos capítulo 15, versículo 26 y 27 de nuestro Evangelio de Juan. Seguimos viendo el Evangelio de Juan. Antes de eso, pues voy a dar gracias. Pues, amado Padre, Dios Todopoderoso, a ti te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias te damos por este nuevo día, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, por todas tus bondades, por todas tus oraciones contestadas, por todas tus bendiciones, Señor. En esta mañana en especial te queremos agradecer mucho porque pues has permitido a Carlos cumplir un año más de vida,
Te agradecemos muchísimo por su vida, por todas sus enseñanzas, por su gran ejemplo de lo que es una vida entregada a servirte, Señor. Te pedimos que lo bendigas junto con toda su familia, que le sigas fortaleciendo y que le continúes dando pues mucha paciencia que nos tiene y mucho ánimo para seguir guiándonos en nuestro caminar cristiano, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, veremos Juan 15 del 26 al 27. Saquen sus Biblias, márquenlas si quieren, saquen el cuadernito donde apuntan los versículos y las palabras claves, por favor, y vámonos, a Juan 15, 26 y 27, que dice, voy a 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y al estar con sus discípulos esa última noche, Jesús sabía que ellos estaban llenos de temor y de tristeza, ¿sí? Y su amor por él era tan intenso que estaban convencidos que morirían, preferirían morir a vivir sin él. Vamos a ver Mateo 26, 31 al 35. Mateo, capítulo 26, versículo 31 al 35. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús pasó esas últimas horas confortándolos, a pesar de que él mismo pasaría por una tremenda prueba. Los aseguró de su amor. Y eso lo vimos en el capítulo 13 de Juan, ¿sí? Ese pasaje donde incluso Jesús lava los pies de los discípulos, ¿sí? Les dio grandes promesas de que tendrían lo necesario cuando Él se fuera. Pero también tendrían el odio del mundo, como vimos en el estudio anterior, ¿sí? Mas esa oposición y ese rechazo que sentirían, lo enfrentarían con el poder del Espíritu Santo. Y vamos al capítulo anterior de Juan, Juan 14, versículo 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Donde Jesús les promete esa venida del Espíritu Santo, dice. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y sáltate un poquito hasta el versículo 26,
de ese mismo capítulo 14 de Juan, el versículo 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu sería el que aseguraría que las promesas se cumplieran. Por ejemplo, en Juan, seguimos en el capítulo 14, pero ahora vamos a los primeros versículos de ese capítulo. Juan 14, 1 al 6, ¿qué les está diciendo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así esperando con esa confianza la vida eterna en Cristo, ¿sí? Con Cristo. Esta promesa tan hermosa que les está haciendo de que en la casa del Padre muchas moradas hay y de que Él va y va a preparar un lugar. Y vamos a ver ahora 2 Corintios 5:1. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Efesios también, Efesios 1, versículo 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y también les está diciendo que habría gran poder. Lo vemos en Juan, seguimos en Juan, regrésate a Juan. Juan 14, 12 dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿sí? Y este poder que tendrían, pues vendría del Espíritu Santo. Vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder les daría pues valentía, confianza, autoridad, destreza para compartir, ¿sí? Y los discípulos necesitarían esos dones para poder cumplir su misión. Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. También el Espíritu les ayudaría
a orar en su nombre. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo cuando oramos y no encontramos las palabras adecuadas para expresarle a Dios nuestra necesidad, nuestros problemas. El Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros, ¿sí? Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les aseguraría Jesús que estaría con ellos y que el Padre también estaría con ellos. Juan 14, versículo 18 al 21, que vimos en los anteriores estudios, pero vamos a recordarlo. Juan 14, versículo 18 al 21. Fíjate lo que les está diciendo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Les asegura de esa relación con Dios. Vamos ahora al libro de Romanos, por favor. Romanos 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Les asegura una relación con paz. Como vimos en Juan 14, ahora en el versículo 27, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También les está hablando de esa relación con amor. Juan 13, 1, donde les dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y el mandamiento que les da en el versículo 34 del mismo Juan 13. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿sí? Y no solo con amor, también con gozo. En el siguiente capítulo, 2 capítulos más de Juan, Juan 15, 11. Juan capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea cumplido, ¿sí? Con todos esos frutos producidos en el Espíritu Santo, que ya los hemos visto varias veces en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y también incluía no solo ese amor, ese gozo, esa relación de paz, sino también el poder para evangelizar al mundo. En Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay testimonio sin el Espíritu. Y aquí vemos en Juan 16:8, que ya lo habíamos, que lo veremos, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí Jesús se está refiriendo precisamente a su muerte y a su resurrección, ¿sí? Y era ese testimonio para presentar a Jesús. Y pues sabemos que nadie puede ser salvo sin confesar que Jesús es el Señor, como su Señor. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 10, versículo 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor, que resucitó de los muertos, seremos salvos. Y nadie puede confesar a Jesús sin el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Que lo que una persona cree y dice acerca de Jesucristo es la prueba que determina si habla por el Espíritu Santo. Bueno, y en este pasaje lo vamos a ver. Vamos a verlo con mucha claridad, ¿sí? ¿En qué? En el testimonio al mundo. Es el punto 1 que vamos a ver. Es acerca del Hijo, que es el punto 2 que vamos a ver. Es del Padre, 3. Y es a través de los creyentes este testimonio. Entonces vamos al número 1, que es testimonio al mundo. Vamos a ver. Punto 1, testimonio al mundo. Aunque no está muy explícito en este pasaje, el objetivo del testimonio de los creyentes, pues es que Jesús vino a salvar a los pecadores perdidos. Parece esto como muy obvio. Sin embargo, los cristianos nunca confrontan al mundo con el Evangelio. El comando de Jesús, el mensaje, no tiene oídos, nadie quiere escucharlo, no les interesa escucharlo. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Lo que Jesús les dice a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manifestado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Mm? Y como cristianos debemos hacer como que más osados en testificar, ¿sí? En ese testimonio que se centra en Jesús y en su obra. Pero se recibirá con hostilidad y oposición. Y Jesús lo advirtió. Pero debemos ser fieles y debemos hablar con convicción. Ujú. Vamos a ver en 2 Corintios 4, 13 y 14. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sí? Hablar con esa convicción y con el poder del Espíritu Santo. Efesios 8, no, perdón, Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sí, aquí Pablo está hablando y fíjate, Pablo está preso, pero él no se sentía frustrado ni desanimado. Y aquí está escribiendo esas palabras de mucho aliento a los creyentes y les está pidiendo que oraran por él, pero no les está pidiendo que oraran para que él fuera liberado de sus cadenas, sino para que pudiera seguir hablando de Cristo con valentía, a pesar de que estuviera encarcelado y de que estuviera encadenado. Ujú. Y bueno, claro que si el creyente va a confrontar con efectividad las cosas del mundo, pues no podemos ser parte de él, no podemos estar viviendo como vive la demás gente del mundo, ¿sí? Que no se note que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no puede ser. Juan 15, 19. Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Mm? Y ahora avánzate 2 capítulos más y vámonos a Juan 17, 14. Juan capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y como vimos, como hemos estado viendo en estudios anteriores, el mundo odia a los creyentes porque sus valores son diferentes, porque ya no colaboran con el mundo en unirse a su pecado, sino que de alguna manera hacen ver las cosas incorrectas del mundo, ¿sí? La inmoralidad del mundo. Entonces, claro, pues el mundo te va a rechazar, porque a nadie le gusta que le digan que no está bien lo que está haciendo. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque tener amistad con el mundo implica
que muchas veces lo que te da placer impide que agrades a Dios y te hace que desobedezcas a Dios, ¿sí? Y te hace caer en pecado muchas veces. Primera de Juan, muy atrás en nuestras Biblias, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Ese amor por las cosas del mundo que comienza en nuestro corazón con esos deseos de la carne, es esa preocupación por querer satisfacer todos tus deseos físicos inmediatamente ya, ¿no? Los deseos de los ojos, esa, pues ese codiciar y estar acumulando cosas, todo lo que me gusta, yo lo quiero tener y vivir únicamente por las cosas materiales, ¿sí? O la vanagloria de la vida, que es también esa obsesión por mantener un nivel social o que los demás te sientan como muy importantes, porque el mundo se opone irrevocablemente al reino de Dios. Lucas 11:23. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ujú. Porque no hay un punto así como que neutral. Una persona o estás del lado de Dios o está del lado del mundo, de alguna manera, pues de Satanás. Entonces, pues como creyentes, como cristianos, debemos testificar de Cristo con amor y con paciencia, que es a veces lo que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Tener esa paciencia cuando la gente no quiere escuchar. Entonces, hablarles así. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Fíjate los consejos que le está dando Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ujú. Entonces, Pablo le da ese consejo a Timoteo y de alguna manera nosotros debemos de tomarlo para ser bondadosos, amables y explicar con paciencia y con cortesía, con respeto y evitar también debates necios, ¿no? Que si no te va a llevar a nada, bueno, pues ya no le sigas con eso, no estés discutiendo, ¿sí? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ujú. No debemos ser así agresivos ni ofensivos cuando proclamamos nuestra fe, pero tampoco debemos quedarnos callados. Si alguien nos pregunta acerca de nuestra fe, de nuestra manera de vivir, pues siempre debemos estar listos para dar una explicación con sencillez y con respeto y explicarles y decirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Bueno, ahora vamos a ver el punto número 2. Ya vimos el punto número 1, que es el testimonio al mundo. Ahora vamos a ver el punto 2, que es el testimonio que viene del Padre. Testimonio que viene del Padre, que está en Juan 15, versículo 26, la primera parte, 26a. Juan 15, 26a dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es el Padre quien testifica del Hijo de muchas maneras. Lo vemos, el Padre habló por las Escrituras. Vamos a poner por ahí inciso A, ¿no? Las maneras en que el Padre testificó. Ahí viene. A, el Padre habló por las Escrituras. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios usó muchos medios para dar su mensaje. A Isaías pues, le habló en visiones, vimos a Jacob en sueños, a Abraham y a Moisés también, pero bueno, los judíos se les hacía difícil pensar que Dios se revelaba a sí mismo al hablarles por medio de Jesucristo. Y el tema, pues era Jesús. Juan 5, 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los líderes religiosos sí conocían las Escrituras, pero no aplicaban las enseñanzas a sus vidas, ni reconocían al Mesías a quien estas Escrituras estaban señalando. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí estaban todas esas profecías que hablaban de Jesús, el Mesías que vendría. Ahora podemos poner inciso B, ¿sí? Testimonio que viene del Padre a través de la obra de Jesús. Sí, vimos en el inciso A el testimonio que viene del Padre por las Escrituras. Ahora vemos el testimonio que viene del Padre a través de la obra de Jesús. Juan 5:36. Juan, capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Está diciendo Jesús. Y en Juan 10, 25. Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y si te saltas al versículo 37 de ahí mismo, lo vuelve a decir: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. A pesar de que tenían esa evidencia, no creían. Y podemos poner inciso C, ¿verdad? El tercer punto, el testimonio que viene del Padre, pues por las declaraciones directas del Padre. Juan 3, 17.
Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también podemos ver ahí mismo Juan, pero capítulo 17, versículo 5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y un versículo más, segunda de Pedro 1:16-18. Segunda de Pedro, capítulo 1:16-18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí Pedro está hablando cuando presenciaron la transfiguración de Jesús, cuando el Señor les reveló su divinidad a él, a Jacobo y a Juan. ¿Se acuerdan que estaban ellos tres en ese monte cuando Jesús se transfiguró? Y por último podemos poner inciso D dentro de este punto 2, ¿sí? El Padre testifica del Hijo por el ayudador, por el Espíritu Santo. Es la segunda parte del versículo 26 de Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, ¿sí? Y en Primera de Juan 5:6, Primera de Juan 5:6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Mm? Y bueno, ahora vamos al punto 3. Vimos el punto 1, testimonio al mundo. Vimos el punto 2, el testimonio que viene del Padre, con los incisos que vimos. Y ahora el punto 3, el testimonio acerca del Hijo. Juan 15:26b, la segunda parte del versículo, dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El principal ministerio del Espíritu Santo al mundo perdido es testificar acerca de Jesús. Y ese es el mensaje del cristiano, ese es el mensaje que debemos llevar. Hechos 2:32. Hechos 2, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y el siguiente capítulo de Hechos, el 3, capítulo 3 de Hechos, versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y Hechos 2 capítulos más adelante, 5, versículo 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y este testimonio acerca del Hijo,
Pues Pablo también lo tenía bien claro. En Primera de Corintios 2:2, lo que está diciendo Pablo. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ujú. Y Pedro también lo tenía bien claro. Vamos a las cartas de Pedro, muy atrás. Primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Ujú. Juan el apóstol también desterrado cuando estaba en la isla de Patmos. Dice Juan, perdón, Apocalipsis 1, versículo 9. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y así también otros muchos. Vemos Primera de Corintios 2, el 1 al 5. Y lo hacemos para ayudar a otros, para que lo conozcan. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo no está confiando en lo que él sabe, en su intelecto ni en su elocuencia, sino en que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. Es ese poder para salvación. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Mm? Y el corazón, el centro del mensaje, pues es el arrepentimiento. Juan el Bautista que vino a preparar el terreno pidiéndole a la gente que se arrepintiera. Vamos a Mateo 3, 1 y 2. Mateo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora bríncate al versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el versículo 11, de ahí mismo, les dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús también habla de este arrepentimiento. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo mensaje hasta hoy, ¿sí? Y para convertirte en un seguidor de Cristo, pues implica abandonar, arrepentirte de toda esa vida que has tenido y poner tu vida ahora bajo la dirección y el control de Jesús, ¿sí? Dejar esa antigua naturaleza que teníamos, esa antigua manera de vivir, ¿sí? Arrepintiéndonos con un corazón sincero. Dice Mateo 11, ahí mismo en el libro de Mateo, pero ahora vamos al versículo 11, el capítulo 11, perdón, versículo 20 y 21, lo que dice Jesús, mira. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, ¿sí? Y Jesús les manda a los discípulos a predicar esto, a predicar ese arrepentimiento. Marcos 6:12. Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que a los hombres, que los hombres se arrepintiesen. Uh-huh. Lucas 5:32 también nos lo dice. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Uh-huh. Y es esa necesidad que todos tenemos de arrepentirnos. Porque habría gozo en el cielo con cada pecador que se arrepiente, como lo hay hasta hoy. Gozo en el cielo con cada pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también vemos el versículo 10 de ahí mismo, de Lucas 15. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús les mandó a predicar esto a todas las naciones, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando por Jerusalén. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años, predicaba este arrepentimiento. Vamos a Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uh-huh. Y también en el siguiente capítulo de Hechos, capítulo 3, pero ahora el versículo 19, Hechos 3:19, subráyalo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, vamos ahora al capítulo 11, como también Dios estaba hablando, Jesús estaba hablando para todos, el mensaje era para todos, pero los judíos pensaban que, ay, ¿cómo a los gentiles también? Vamos a verlo en 11:18 de Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, pues el mensaje es para todos.
No todos lo quieren escuchar. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y otro versículo más, 20:21 de Hechos, 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y otro más, 26:20 de Hechos, 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y esto se llama sembrar convicción de pecado. Que te des cuenta que sí eres un pecador. Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tomar la cruz cada día significa seguir a Jesús, dispuesto a morir a ti mismo, a todos tus deseos egoístas, dejando atrás todo eso, ¿sí? Y sería bueno que nos pusiéramos a pensar cuáles son nuestras prioridades y si realmente estamos queriendo vivir para Dios. Y abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Y esa convicción de pecado es esencial para venir a Cristo. Y no es fácil, no es fácil. Lo vemos en un ejemplo que no lo vamos a leer todo nada más. Luego, si tienes tiempo, léelo completo. El capítulo 18 de Lucas, Lucas 18 al 27, en donde está el ejemplo de un joven que le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacer para ser salvo? ¿Sí? Era un joven muy rico. Entonces Jesús le dice, pues sí, tienes que cumplir con los mandamientos. No, yo todo lo he cumplido. Pues ahora ve y vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres. Y ahí ya, pues como que no le gustó, ¿verdad? Entonces luego lees Lucas 18, del 18 al 27, porque ese joven rico, religioso y humanamente bueno viene a Jesús. Vamos a ver Marcos 10, 17. Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tuvo la pregunta correcta, pero él no llegó a la salvación, ¿sí? Él estaba orgulloso y era bueno ante sus propios ojos y valoró más sus posesiones terrenales que las promesas de las riquezas celestiales. Él quería la salvación en sus propios términos. Ya cuando Jesús le dijo que se deshiciera de sus bienes y los diera, ya no le gustó, ¿sí? Porque Jesús lo estaba enfrentando con su ídolo, sus posesiones, ¿sí? No pasó la prueba. Jesús no le quitó los obstáculos, sino que los puso enfrente de él. Y el evangelio siempre nos confronta. O no es un evangelio, o es un evangelio falso, porque siempre a la hora que vemos lo que dice el evangelio,
nos confronta. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque la verdad del evangelio nunca cambia, siempre es la misma, ¿sí? Y nos confronta. Y el último punto que vamos a ver hoy, el punto 4. Ya vimos el 1, que es testimonio al mundo, el 2, que es testimonio que viene del Padre, el 3, que es testimonio acerca del Hijo, y ahora el punto 4, que es testimonio a través de los creyentes. Juan 15, 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los creyentes son el último eslabón de esta cadena de testificar después del testimonio del Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos que también darían ellos testimonios, porque los dos, el Espíritu Santo capacita al creyente a testificar con efectividad al mundo. Jesús les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén a la llegada del Espíritu Santo. Y también vemos que Pablo también predicó en el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 19. Romanos capítulo 15, versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y está diciendo Pablo, ¿sí? Acuérdate que él viaja por muchísimos lugares siempre llevando el mensaje con el poder que le daba el Espíritu Santo. Y los discípulos pues sí calificaban para hacer este trabajo. Habían estado con él desde el principio, ¿sí? Tendrían ese Espíritu Santo para poder realizar el trabajo de testificar. Y cuando se buscó reemplazar a Judas, también se tomó esto en cuenta. Vamos a ver en Hechos 1, 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Dicen: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Sí? Ellos tenían que escoger a alguien que reemplazara a Judas Iscariote, y después de que tenían a algunos finalistas, le pidieron a Dios en oración que les guiara en esta selección. Y nosotros creyentes no somos testigos oculares, pero podemos a la gente, compartirle a las personas las verdades reveladas en la Biblia. Y así mostraremos el poder de su resurrección. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
de muerte, a esa vieja manera de vivir, a nueva vida con Cristo. Salimos a esa nueva vida con Cristo. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo recalca esta necesidad de conocer más de Cristo, de tener una relación profunda con él, que había renunciado a todo a fin de conocer a Cristo y el poder que le levantó de los muertos. ¿Sí? Pablo había renunciado a todo. Y preguntémonos, ¿a qué estoy dispuesta a renunciar a fin de conocer a Cristo? ¿Estás dispuesta a renunciar a algo? ¿Sí? A lo mejor no quieras renunciar pues a la aprobación que tienes con tus amistades, o a lo mejor a tus actividades, que tienes tu agenda ahí muy apretada con muchas actividades que no tienes ni tiempo ni unos minutos para dedicarle a Dios, a conocer más de la Biblia. No hay tiempo. Dios nos regala 24 horas cada día, pero a veces no tenemos ni media hora, ni una hora, ni siquiera unos minutitos para conocer más a Jesús, ¿sí? ¿A qué estás dispuesta a renunciar? ¿A tus deseos egoístas también? ¿A tu manera de vivir? Pensemos a qué nos vamos a disponer a renunciar para conocer realmente a Jesús, ¿sí? Y bueno, finalmente vemos que Dios ha escogido a los suyos. ¿Para qué? Para traer a otros a Cristo. Vamos a ver el último versículo de esta mañana, que es Romanos 10. Romanos 10, versículo 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sí, a ver, ¿quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, entonces tenemos ese mandato a explicar el evangelio a los no creyentes. Hay mucha gente que no conoce a Jesús, ¿sí? No lo conoce de una manera personal. Se pierden en otro tipo de acciones, pero no tienen una relación profunda con Jesús. Y debemos mostrarles que hay otra manera de vivir nuestra fe, ¿sí? Debemos llevar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación a todo mundo, como vimos en los versículos, ¿sí? No es nada más para unos cuantos, es a todo mundo. Y si no se los dice nadie, como vimos en este versículo, ¿cómo escucharán el mensaje? Y a veces, ¿cómo escucharán el mensaje tu misma familia, tus seres queridos, tus vecinos? Piensa en tanta gente que necesita oír esas buenas nuevas. Y no nada más pienses en eso, pon un plan en acción, ¿sí? ¿Qué vas a hacer para compartir ese mensaje a otras personas? Y explicarles que deben de creer y deben arrepentirse y pedir perdón a Dios, ¿sí? Pues este es el estudio que nos tocó el día de hoy. Voy a orar para dar gracias y después cantaremos el feliz cumpleaños a Carlos, ¿sí? Y pues, Señor,
Amado Padre nuestro, a ti damos todo el honor y la gloria. Te damos gracias porque tenemos tu Espíritu Santo que nos da poder, que nos ayuda a orar, que nos da paz, gozo, que nos da esos frutos del Espíritu, de amor, paciencia, benignidad, templanza. Gracias, Padre, por poder compartir de tu amado Hijo a otras personas, de explicarles que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Danos fortaleza para hacerlo. Danos valentía, a pesar de la oposición y la hostilidad que muchas veces recibiremos, que seamos fieles para hablar de ti con convicción en el poder que el Espíritu Santo nos da. Y hacerlo también con amor y con paciencia. Ayúdanos a tener esa convicción de pecado, a querer así arrepentirnos con un corazón sincero, pedirte perdón por nuestras faltas y aceptar el pago que Jesús ya realizó en la cruz por nuestros pecados. Y pedirte, Señor, tenerte en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.